Hola a todos y todas, muy bienvenida y bienvenido a esta segunda cápsula de este pequeño taller de empleabilidad. En la primera cápsula vimos algunos elementos importantes, ¿cierto?, a tener en cuenta al momento de construir un currículum vitae. Hoy día vamos a conversar y vamos a tratar este gran tema del trabajo de buscar trabajo, ¿cierto? Esta labor que muchas veces se torna complicada, se torna un poco compleja, ¿cierto? Que exige mucha tolerancia a la frustración, la mayoría de las veces, ¿no? Un gran esfuerzo, tiempo, ¿cierto? Desgaste de cada uno, pero que todos hemos pasado por ella y todos de una u otra manera, más de alguna vez en la vida, tendremos que dedicarnos a esto, ¿cierto? Y esto es un trabajo que requiere, como cualquier otro, pensarse, planificarse, tener una táctica, ¿cierto? Cosa de poder eh, tener el mejor éxito, ¿cierto? En este proceso. En este taller, en esta cápsula, vamos a poder conversar y vamos a abordar un poquito algunos elementos interesantes a tener en cuenta para poder desarrollar este trabajo. Bueno, Em, para poder ir entendiendo esto, le hago la invitación a seguir un poco el camino de una búsqueda que todos hemos seguido, cosa de poder ir entendiendo la progresión y el paso a paso que les podría aconsejar, ¿cierto?, seguir al momento de hacer una búsqueda. Antes de buscar empleo, que antes incluso de meterse a cualquier portal o de salir a cualquier lugar a entregar el currículum o a buscar trabajo, es bueno hacerse algunas preguntas, cosa de poder encuadrar y dirigir la búsqueda antes de cualquier otro esfuerzo. Bien, algunas preguntas que les quiero invitar a hacerse es la primera: ¿en qué quiero trabajar y por qué? Esta pregunta se torna un poco fundamental, ¿no? De preguntarse en qué quiero trabajar. Yo sé que muchas veces uno no puede trabajar donde su ideal o donde realmente quiere, sino donde puede o donde se dan las condiciones para poder trabajar. Sin embargo, es bueno siempre tener claro dónde quiero trabajar, hacia dónde quiero apuntar, cuál es mi ideal, cosa de también saber, vamos en las siguientes preguntas también a abrir ese aspecto, en dónde estoy dispuesto a trabajar. Ya, cosa de tener un rango de búsqueda. Y la pregunta de por qué quiero trabajar en ese lugar o en ese tipo de lugares también es importante. Bien, puede ser porque tengo experiencia previa, porque tengo las herramientas, porque está cerca, ciertos criterios de cercanía a la casa o al hogar. La pregunta de por qué ese tipo de tener diversas respuestas, pero es importante buscar esa respuesta y tenerla bien clara. Ya puede ayudar después en los procesos de entrevista a tener esa claridad. Bien, ¿en qué tipo de empresa quiero trabajar y o estoy dispuesto a trabajar? ¿No? Y en esto, ¿qué aspectos están en juego? ¿Cierto? ¿Cuál es el tamaño de la empresa, el rubro de la empresa, a qué se dedica, qué es lo que hace, dónde está ubicada la empresa, ¿no? Em, es una empresa financiera, una empresa de producción, una empresa de qué tipo, ¿cierto? ¿Qué características tiene, qué fama tiene? Pueden haber distintos tipos de aspectos y elementos, ¿cierto? Importantes a considerar para poder responder esa pregunta. Sin embargo, es importante también tener claro, cosa de poder ir focalizando la búsqueda posteriormente. Por otro lado, ¿qué condiciones quiero y estoy dispuesto a trabajar? Eh, y en este aspecto es uno bastante importante de comenzar a responderse, ¿no? Las siguientes dos preguntas tienen que ver con esta pregunta. ¿Qué condiciones? El lugar donde está situada la empresa, la lejanía, por ende, de mi hogar, los tiempos de transporte, tener que considerar eso, por ejemplo, el rango de sueldo que estoy dispuesto a aceptar, ¿cierto? El ideal y el mínimo que estoy dispuesto a aceptar, la cantidad de horas laborales, los turnos también de los puestos que voy a buscar, los beneficios que pueda tener la empresa, distintas características que son importantes tener claro al momento y que, como he dicho, sirven para focalizar la búsqueda laboral. Bien, respecto al sueldo, algo también que puede ser recomendable hacer para poder tener una idea un poco más acertada es buscar en Google mediante artículos, revistas, publicaciones de algunas
consultoras, ¿cierto?, de selección, a veces dan referencia de la renta mercado para el tipo de cargo que están buscando o los tipos de cargo que están buscando. Ya esto puede permitir también hacerse una idea un poco más realista de el rango de sueldo que pueden esperar del puesto que estén buscando, bien, o el tipo de puesto que estén buscando. Para esto también puede afectar el tamaño de la empresa. Una empresa pequeña para el mismo puesto probablemente va a pagar menos que una empresa mediana o una empresa más grande para el mismo puesto. Eso también puede ir regulando y afinando también el tipo de búsqueda y el tipo de empleo y dónde lo pueden estar buscando. Bien, estas son algunas preguntas que puede ser útil saber antes de buscar empleo, ¿cierto? Que pueden ahorrarle tiempo a ustedes y por otro lado también en el proceso de entrevista le ahorrará tiempo a los mismos reclutadores. Bien, pueden hacerse otro tipo de preguntas también si ustedes así lo desean. Bueno, ¿dónde puedo buscar trabajo? Hay portales, distintos portales web, ¿no? Donde se pueden buscar trabajo. Bien, vamos a ver algunos enseguida en la siguiente slide, en donde se concentran, ¿cierto? Y las empresas publican, un gran volumen de empresas publican ahí digamos, vacantes para que puedan ir buscando, ¿no? Pero esas páginas permiten hacer filtros por lo general, permitan ir de manera focalizada, poder direccionando la búsqueda. Por otro lado, pueden postular en las páginas y en los portales web directos de las empresas, ¿no? Por lo general dicen, trabaja con nosotros, trabaja aquí, empleo o algo por el estilo, ¿cierto? Que pueda decir la página, la mayoría lo tienen, y ahí pueden postular, ¿cierto? Dejar sus datos personales, colocar, digamos, qué tipo de empleo están buscando, en qué ámbito, subir su currículum vitae, entre otras cosas. Eso sirve también y es un mecanismo para poder buscar trabajo. Por otro lado, búsquedas dirigidas por LinkedIn. LinkedIn finalmente es una red social laboral, ¿cierto? Que puede ser de búsqueda dirigida de ambas partes. Pueden buscar ustedes dirigidamente alguna empresa y poder contactarse con algún reclutador de ella, dejarle un mensaje, su currículum, ¿no? Y por otro lado también es una página y un portal muy utilizado por reclutadores, ¿cierto? Por los llamados headhunting, que son cazadores de talento, que mediante LinkedIn buscan dirigidamente según los perfiles de cada uno, que es importante ahí tenerlo actualizado, lo vamos a ver enseguida. Pueden buscar perfiles laborales y profesionales a través de eso. Por lo tanto, es importante estar actualizado en LinkedIn, tener el perfil bien hecho, tener un perfil eh, entendible, fácil, digerible de leer, ¿cierto? Para que facilitar un poco este trabajo. Y postulaciones presenciales, la forma más antigua, ¿no? Hoy día media complicada por la pandemia, pero también es una forma, ¿cierto? Ir presencialmente a un lugar a dejar el currículum, a conversar con alguien, digamos, si sea la opción, es una forma también viable. Bueno, algunos portales web, como ya les comentaba, tenemos trabajando.com, por ejemplo, laborum.com, chiletrabajos.cl, computrabajos.com. Son portales en donde las empresas publican directamente y suben sus avisos, ¿no? Ustedes también en cada una de ellas crean su propio perfil con su currículum, ¿cierto? Con toda la información laboral de ustedes, ¿cierto? Cosa de que puedan ir postulando, ir revisando, puedan ir filtrando en la búsqueda, cosa de poder ir focalizando, ir haciendo más rápido este proceso, ¿cierto? Y son portales masivos de búsqueda. Ahora, es importante en ese sentido, también está dentro de los consejos más adelante, que uno tiende a postular masivamente también, postula a muchos lugares, y es importante ir registrando y teniendo una especie de bitácora, ¿no? Donde va colocando dónde postuló, a qué empresa, cuáles son los avisos que ella postuló, qué tipo de rubro en la empresa, de qué se trataba el cargo, cosa de no postular más de una vez. Y también, por otro lado, si llegan a entrevistas y los llegan a llamar, ustedes estén totalmente claros y conscientes de a dónde postularon, de qué se trataba, cosa de que en el llamado no los pille de improviso, ¿no? Y den una mala impresión. Por otro lado, la Bolsa Nacional de Empleo e Indeed son portales en donde si bien las empresas pueden publicar directo, pero estos portales además de eso tienden a recopilar eh, avisos de otros lugares. Es como una macro bolsa, por así decir, de empleo que
recopila tanto avisos directos como avisos de otros lugares. Por lo tanto, son portales que tienen una mayor cantidad de empleo disponible, de avisos. Bien, y por ejemplo en Indeed también está la posibilidad de filtrar, poner un sistema de alerta, ¿cierto? Con algún tipo de empleo o algunos tipos de empleo en donde Indeed te avise por correo, ¿cierto? Cuando encuentre alguna vacante relacionada. Puede ser bastante útil y facilita bastante la vida. Bueno, LinkedIn, como decía, es una red social social laboral donde puedes armar tu perfil laboral y marca profesional. Bien, ¿para qué sirve? Genera una red laboral y aumenta las posibilidades de encontrar trabajo. Sirve para estar visible para posibles reclutadores, como ya les decía, ¿cierto? O cazadores de talento. Lo importante es estar actualizado y vigente en LinkedIn. Investigar empresas de posible interés también para trabajar, ¿no? Poder ver qué es lo que hacen, ¿cierto? A qué se dedican, ver quiénes son los reclutadores actuales de esas empresas, poder agregarlos también a su plantilla de contactos, ¿cierto? Poder escribirles también, da bastantes posibilidades al respecto. Bien. Y por otro lado también pueden agregar como contacto a consultoras, tales como Michael Page, Randstad, DNA, Robert Half, RG Principal, son reclutadores que ustedes los pueden agregar y también a sus reclutadores, por ende también eh, los pueden agregar como contactos, ¿cierto? Cosa de poder estar lo más a la mano de estos reclutadores posible, ¿ya? Y así poder aumentar las posibilidades de encontrar trabajo. Bueno, cosa importante al buscar empleo, ya nos preguntamos, ¿cierto? Comenzamos la búsqueda, nos metimos a distintos portales, buscamos distintos mecanismos. Bueno, encuentro un aviso. ¿En qué fijarme del aviso? Primero, información sobre la empresa, rubro, propósito de la empresa, entre otras cosas, ¿cierto? De qué se trata el cargo, el propósito del cargo, las características del mismo, cosa de poder revisar, ¿cierto? Y con las preguntas que me hice anterior a buscar trabajo, poder ir comparando e ir diciendo, a ver, esta sí me parece, esta no me parece, digamos, no se ajusta a lo que yo quiero, esta sí, esta podría ser, ¿cierto? Poder ir haciendo el filtro propio. Por otro lado, fijarse el lugar de trabajo, la comuna, la zona, trabajar muy lejos, ¿cierto? Estoy dispuesto o no, voy a buscar en la zona más cercana, ¿cierto? Considerar los tiempos de traslado, entre otras cosas. La renta ofrecida, que en caso de que esté publicada, no siempre se publica, también es importante, cosa de filtrar uno de los aspectos, ¿cierto? Más rápido de poder filtrar una oferta a través de la renta. Y algunos aspectos útiles a tener en cuenta. Anotar los avisos y empresas a los que postulé, ya los comentaba, ¿cierto? Cosa de que no se pille de improviso, no postular dos veces, si te llaman, ¿cierto? Saber de dónde te llaman, ¿cierto? Cosa de no dar una mala impresión, una mala primera impresión. Anotar también las dudas que puedas tener y que no están claras en los avisos. Es súper importante eso, cosa de que en la entrevista o en la primera llamada poder ya ir preguntando, ir indagando un poco más. Por un lado les va a dar más información y mayor capacidad de poder filtrar y por otro lado va a dar una buena primera impresión en el sentido de que el reclutador se da cuenta de que le interesa el cargo, de que está pendiente, sabe a lo que postuló, no lo hizo de manera alocada, ¿cierto? Y sin estar pendiente. Bien. Por otro lado, responder las preguntas de manera precisa y directa. Muchas veces, trabajando.com, en Laborum, en cualquier otro portal, hay preguntas que se hacen abajo, ¿cierto? Para poder enviar la postulación. La idea es poder responder de manera precisa y directa a lo que están preguntando. Preguntas, o sea, respuestas que no tienen que ver, no respondan. Si no les interesa postular a ese cargo, ¿cierto? Mejor no hacer el intento, pero eviten, es un consejo, eviten, ¿cierto? Responder de mala manera o con evasivas o con cualquier otro tipo de respuesta que no sea precisa. Ya responder muy largo también puede resultar un poco desfavorable al momento de que el reclutador revise la respuesta. Bien. Y por otro lado, investigar la página web de la empresa es un aspecto súper importante. Puede ser también investigar en las redes sociales, qué cosas fijarse. Misión, visión, el rubro, el tamaño de la empresa, la historia, tener muy claro el puesto al cual se postula, ¿cierto? Son aspectos bastante importantes al momento de enfrentar una entrevista, ¿ya? ¿Por qué? Porque dan
no hay que aprenderse de memoria esa información, pero sí hacerse una idea, porque dan la impresión de una persona que, bueno, si tú ocupaste tiempo en ver eso, no solo la impresión, sino que sería cierto, ¿no? Una persona que está interesada, una persona también le sirve a uno mismo para poder ir filtrando, ir diciendo, ¿sabes qué? Esta empresa me gusta, esta empresa no me gusta, entre otras cosas. Bien, estos son algunos aspectos importantes que se recomienda al momento de eh, buscar un empleo y de analizar un aviso. Por otro lado, también algo a agregar es que el aviso esté bien redactado, no tenga faltas de ortografía, ¿cierto? Tenga información clara, precisa, es súper importante y puede dar luz, ¿cierto?, del tipo de empresa a la cual está ofertando el trabajo. Bien, esos son aspectos importantes a tener en cuenta. Eso, bueno, llegamos a nuestro fin de esta cápsula, ¿cierto? Tengan mucho ánimo, requiere mucho esfuerzo, mucha tolerancia también este proceso. Hoy día estamos en un tiempo que el trabajo está mucho más difícil y como dice, mucho ánimo y les deseo mucho éxito en sus procesos de búsqueda laboral. Nos vemos en la próxima cápsula. Que estén muy bien.